Le adorando, Hosana. Te adoramos, Señor, esta mañana, te damos gloria. Adórale, Hosana. Hosana en las alturas. Hosana, levante su voz ahí en casa y adórelo. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, Señor. Hosana en las alturas. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Te adoramos, Señor y Dios. Te adoramos, Señor y Dios. Hosana en las alturas. Levante su voz y dígale, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Llenos de gratitud. Llenos de gratitud. Te adoramos, Te adoramos, Señor. Señor y Dios. Hosana en las alturas. Hosana. Hosana en las alturas. Hosana. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Una vez más te pedimos que nos ayudes a rendirnos a ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos en este momento. Te necesitamos. Maravilloso Dios. Dios del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe. Pero sobre todo nuestro Dios, mi Dios. Porque eres nuestro Dios que habitas en nosotros, somos tu templo. Gracias por esta mañana y por un nuevo día de vida que nos has dado. Aleluya. Bendiciones a todos en sus casas. Quiero que abra su Biblia en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Mire que primero le dice no puede ver, ahora le dice no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero que usted empiece a notar algo ahí. Dice que Nicodemo fue al Señor de noche, porque él estaba impactado de las cosas que el Señor Jesús hacía. Y él fue de noche. Algunos dicen que porque no podía dormir, porque muchas veces la falta de sueño es falta de paz con Dios. Pero yo creo que después de esta mañana que el Señor nos hable a nuestro corazón, vamos a terminar en paz con Él. Jesús hizo la paz, Dios hizo la paz con los hombres por medio de Jesucristo. Y el Señor le dice a Nicodemo, le habla sobre nacer de nuevo. Le dice: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero eso que el Señor le dice es como que Nicodemo de pronto lo tomó para otros, porque el Señor le dice el que no nace de nuevo. Pero en el versículo 7 el Señor le dice: Nicodemo, yo estoy hablando de usted. A ti es que te es necesario nacer de nuevo. Y es posible que esta mañana, cuando hablamos de nacer de nuevo, decimos: bueno, yo sé que hay mucha gente que necesita nacer de nuevo, pero es posible que esta mañana el Señor nos diga: yo estoy hablando de ti. Tú eres quien necesita nacer de nuevo. Soy yo quien necesito nacer de nuevo. Y lo más que me impacta de esto es que el Señor nunca le dijo esto ni al ladrón que estaba con él en la cruz cuando murió. No se lo dijo a la mujer samaritana, que había sido una mujer que había llevado una vida muy alegre, entre comillas. No se lo dijo a Zaqueo, que había sido ladrón. Se lo dijo a este hombre, alguien religioso, alguien que conocía la palabra más que nosotros, porque era alguien de los principales de la sinagoga del Sanedrín. Y a esa vida es que el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo. A él fue el que el Señor se lo dijo. Ahora, esta mañana yo quiero que miremos. Yo sé que esto es como una continuación del día viernes, así que si usted el viernes por alguna razón no pudo ver la palabra, esta tarde ya va a estar en YouTube para que usted pueda ver la reunión, oír la reunión de este viernes pasado. Pero yo quiero hoy continuar con lo que empezamos a hablar este viernes. Y el Señor le habla a este hombre, como le decía: te es necesario nacer de nuevo. Sabe que el Señor Jesús vino a esta tierra por una razón específica: salvarnos de nuestros pecados. No había manera en que nosotros pudiéramos ser salvos. No había nadie que fuera tan perfecto y tan justo que pudiera salvarse por sí mismo. Necesitábamos un Salvador. Y la única manera en que nosotros pudiéramos ser salvos era que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, viniera y a través del poder del Espíritu Santo cambiara nuestra naturaleza pecaminosa, porque todos venimos con una naturaleza pecaminosa. Aun cuando el Señor en el libro de Génesis, antes de enviar el diluvio, Él le dice a Noé:
que todos los designios y los pensamientos de los hombres siempre son al mal. Y más adelante el Señor, cuando ya pasa el diluvio, le dice: no volveré a destruir la tierra con un diluvio, porque el pensamiento del corazón del hombre siempre está para hacer el mal desde su juventud. A ninguno de nosotros nos tienen que enseñar a hacer el mal, eso ya viene con nosotros. Pero Jesús vino por el poder del Espíritu Santo a cambiar esa naturaleza y a darnos ese milagro de poder nacer de nuevo. La promesa que estaba en Ezequiel 36, donde el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire que en ese versículo Dios está hablando externamente cómo nos limpiaría. Quitaría los ídolos, esparciría agua limpia sobre nosotros. Pero luego en el versículo 26 empieza a hablar de dónde está realmente el problema del hombre, y es dentro. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: dentro del hombre es que está el problema, de ahí salen los malos pensamientos, sale todo. Y Dios dice: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá podemos ver que el Señor dice que el problema realmente del ser humano, de todos nosotros, no radica afuera, está dentro de nosotros. Y el único que puede cambiarlo es el Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Por eso yo esta mañana quiero hablarle de algunas características que tenía este hombre primeramente, pero que no necesariamente significaban que por él tener esas características había ya nacido de nuevo. Lo primero que podemos ver es que el ser bendecidos por Dios no significa que hayamos nacido de nuevo. Este hombre Nicodemo era un hombre rico, un hombre próspero, lo dice en Juan capítulo 19, verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Era un hombre próspero y bendecido, pero no había nacido de nuevo. Así que el ser bendecidos, aún financieramente, grandemente, lo digo porque alguien me hacía una pregunta, o no una pregunta, esta semana me decía alguien: pastor, pero mire, o sea, yo estoy bien con Dios, mire cómo Dios me ha bendecido. Pero déjeme decirle que esa no es una señal de que hayamos nacido de nuevo, porque Dios por su misericordia hace llover sobre justos, sobre malos, sobre impíos, sobre buenos. Él derrama su bendición. Obviamente Él a sus hijos los bendice, nos cuida, pero no es una señal de que hayamos nacido de nuevo. Dios es bueno, y si nosotros, dice la Biblia, siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Porque Dios es bueno. Así que una señal de que alguien haya nacido de nuevo no es que sea bendecido. Y amén, que Dios te bendiga todo lo que Él quiera, pero esa no es una señal. Ahora, otra de las señales de este hombre que tenía, pero que no significaban que hubiera nacido de nuevo, es que él conocía mucho la palabra de Dios, pero sin la revelación del Espíritu Santo. Él era maestro, dice el Señor Jesús, le dijo: tú siendo maestro de la ley no entiendes esto, lo que yo te estoy hablando. Así que el conocer la Biblia, que es bueno que usted la conozca,
Pero sin la revelación del Espíritu Santo no significa que alguien haya nacido de nuevo. Usted puede conocer personas que saben versículos, palabra, que uno dice, wow, este hombre ha leído la Biblia 20 veces. Pero eso no significa que se haya nacido de nuevo. Se necesita la revelación del Espíritu Santo para la palabra de Dios, para poder entenderla. Otra señal que tenía este hombre, pero que no significaba que él hubiera nacido de nuevo, era que era un hombre profundamente religioso. O sea, externamente él cumplía con absolutamente todo, o casi todo lo que la ley decía, porque nadie podía cumplir al 100% la ley. La ley fue puesta por Dios para mostrarnos que era incapaz alguien de poder cumplirla al 100%. Este hombre moralmente, externamente, hacía todo. Alguien lo veía y decía, este Nicodemo es uno de los principales, es un hombre religioso, es un hombre que externamente, moralmente, hace todas las cosas que alguien quisiera imitar, pero no había nacido de nuevo. El Señor Jesús nos dio esta enseñanza en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, y Él lo dio a través de una parábola, donde habló de dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Este hombre ya no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, este hombre lo que oraba realmente lo hacía. Ayunaba, diezmaba, dejó el adulterio, dejó la injusticia, no era ladrón. Externamente lo hacía todo. Pero él no había entendido una cosa: que todos estamos perdidos y que el pecado del hombre no es tanto lo que él hace, sino lo que es nuestra naturaleza, que solo Dios, a través de Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, puede cambiarnos. Pero dice que estaba este publicano que, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios empieza a hablarnos de que realmente los cambios tienen que ocurrir dentro de nosotros. Este hombre Nicodemo afuera lo hacía todo, pero dentro realmente él nunca había nacido de nuevo. Era una persona también principal, dice que era principal de la sinagoga, o sea, era miembro del Sanedrín, tenía mucho poder. El Sanedrín en ese tiempo tenía tanto poder que aún ellos tenían el poder para condenar a muerte a alguien, lo podían hacer. Era alguien de los principales. Quiere decir que el ser de los principales, el ocupar un cargo, un lugar importante dentro de la iglesia del Señor, no significa necesariamente que hayamos nacido de nuevo. Otra característica, el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor habla de un cambio de carácter. Nosotros, ¿a quién nos parecemos? O al papá o a la mamá. Algunos somos bien parecidos físicamente, pero también sacamos rasgos, gestos que traemos de nuestros padres, en nuestra naturaleza.
Pero Dios está diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él estaba diciendo que tiene que haber un cambio en nuestra naturaleza. Tiene que haber un cambio en nuestro carácter. Por eso la palabra dice que Dios nos ha dado valiosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Tiene que haber un cambio. Tenemos que empezar a través del poder del Espíritu Santo, de la búsqueda de Dios, de la obra regenerativa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Empezamos a tomar el carácter de Cristo. Pablo lo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo, murió por mí. El nacer de nuevo nos da una nueva naturaleza. Realmente usted empieza a parecerse al Dios que adoramos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ese tiene que ser nuestro anhelo. Pero profundamente el Señor le habla en este texto que leímos. Dios está diciendo algo muy especial. Y Él nos habla de que no es solo un barniz externo. Usted ha visto una madera que puede estar podrida por dentro y se le aplica un barniz y eso queda hermoso. Pero por dentro está mal. El Señor Jesús vino a cambiarnos realmente, a hacer una transformación realmente interna. Por eso en el Sermón del Monte Él dio muchas enseñanzas. Una de esas enseñanzas el Señor dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira una mujer y la codicia ya adulteró. ¿A qué se refiere el Señor? Él estaba mostrando que realmente el problema no es tanto lo que se hace, sino lo que se es. El hombre necesita un cambio adentro. Si el Señor no cambia esa naturaleza en nosotros, externamente podemos hacer todo lo que queramos y eso es bueno, cambiar moralmente, pero realmente para nacer de nuevo necesitamos la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él empezó a mostrarnos, por eso el Señor Jesús habló del pecado. Él no habla tanto de los pecados. ¿Sabe que los pecados, por ejemplo, alguien que roba, alguien que adultera, alguien que miente, esos son como los síntomas? Ahora que estamos hablando tanto de eso, son como los síntomas. Pero realmente lo más importante no son esos síntomas, sino la enfermedad como tal. Nadie muere por los síntomas, muere por la enfermedad que hay en él. Una persona no puede decir, mire, yo te voy a curar de los síntomas, pero si no ataca realmente la enfermedad, que es la que está matando ese cuerpo, no va a vivir. Así es espiritualmente. Las cosas que nosotros hacemos son los síntomas de algo más grave que hay en nosotros. Un hombre que roba, no podemos decir que un hombre es ladrón porque roba. Roba porque es ladrón, que es diferente. Así que lo que el Señor le profundiza y le dice a este hombre Nicodemo, o cuando nos habla en el Sermón del Monte, es realmente el problema en el hombre no está tanto en lo que hace, sino en lo que es. Necesitamos tratar realmente con el problema que hay en nosotros, que nos puede llevar a una condenación eterna, y es el pecado.
Por eso la palabra de Dios dice: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, no dice de sus pecados, dice de pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo hace la obra de convencernos que necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo, esa palabra nuevo, significa de algo único, de algo auténtico, de algo aún que sucede del cielo, no es algo humano. Por eso la palabra nos dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no es algo humano, no es algo terrenal, es algo sobrenatural. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo Dios puede traer ese nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Solo Él lo puede hacer. Cuando usted ve a este hombre rico, el que se acercó al Señor Jesús y le dijo: maestro, dígame qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor Jesús le dijo: los mandamientos, cúmplelos, ya sabes, no robar, no matar. Y ese hombre le dijo: Señor, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud, desde mi niñez, siempre los he cumplido. Y el Señor Jesús le dice: bueno, solo te falta una cosa. Colócame a mí en el primer lugar de tu corazón. Y dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando el Señor le dijo que sacara eso que había dentro de él, vemos una persona que externamente todo lo cumplía, pero necesitaba nacer de nuevo. Y es un milagro que vamos a empezar a ver en este tiempo, no por decenas ni por centenares, sino por miles. Miles de almas van a ser engendradas, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Van a haber miles de vidas que van a nacer de nuevo en este tiempo. Ahora el Señor Jesús termina diciéndole algo a este hombre. En el versículo 13 de Juan 3 dice, desde el versículo 10 dice: respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús, para sellar esa conversación con Nicodemo, cuando le habla de la gran necesidad de nacer de nuevo, Él cierra esta conversación hablándole de la salvación, porque el que no nace de nuevo no es salvo. Necesitamos nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios. Y el Señor termina esta conversación hablándole de la salvación. Y como Él era maestro de la ley, se va al Antiguo Testamento y le cita un pasaje que él debía saberlo de memoria, que está en Números 21:8-9,
cuando el pueblo se rebeló contra Dios. Y dice que vinieron serpientes ardientes que picaban a la gente y empezaron a morir. Y Dios le dice a Moisés: mire, haz lo siguiente: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor se va a este texto y le dice: Nicodemo, así como el Señor, así como Dios le dijo a Moisés que levantara esa serpiente en el desierto, para que todo el que fuera mordido, todo aquel que fuera inoculado por ese veneno, solo con mirarla vivía. Y él le dice: así como Moisés levantó esa serpiente, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si nosotros vamos a los tiempos de Moisés, piense usted en alguien. Ahí la palabra es muy clara, no dice que el Señor quitó las serpientes. Así como alguien me decía: pastor, ¿y Dios cuándo va a quitar el diablo aquí para que no nos moleste y no se meta con nosotros? Un día sucederá, pero por ahora el diablo anda como león rugiente, picando con veneno, con el pecado. Pero Dios nos dejó también la solución: mirar a Jesús y tendremos vida eterna. Ahora, alguien en ese tiempo que estuviera ahí, por eso la Biblia es muy clara y dice que cualquiera que fuere mordido mirara a esa serpiente y viviría. Piensa en alguien que dijera: no, yo realmente no creo que a mí la serpiente me haya picado, yo no siento nada. Alguien que dijera: yo creo que eso no es real. Solo miraba a esa serpiente el que fuera mordido. Para eso la persona necesitaba reconocer que la serpiente lo había mordido, para que pudiera mirar la que Moisés había levantado y vivir. Se necesitaba reconocer. Imagínese a alguien por pena que dijera: no, ¿qué dirán? Que me picó la serpiente, yo no voy a mirar para allá, pues se moría. Así hay gente en este tiempo. Saben que están en manos del enemigo, pero por temor, por pena, por qué dirán los amigos, no reconocen que necesitan mirar a Jesús para ser salvos. Una persona solo irá al médico cuando reconozca que está enferma. Si esa persona, una persona puede tener una enfermedad y no saberlo, hasta que aparecen los síntomas, como le decía. Si está sana, no irá al médico. Si nosotros no reconocemos que estamos perdidos, nunca miraremos a Jesús. Si nosotros no reconocemos que sin Él no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna, no hay cielo, nunca lo vamos a mirar. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él para poder mirarlo. Que usted diga: Señor, mire, yo reconozco que a mí, que he sido infectado por el mundo, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por el pecado. Yo necesito un médico. Necesito mirar a Jesús. Necesito que, así como en los tiempos de Moisés, todo el que era mordido por esa serpiente miraba y vivía, así también yo necesito reconocer que el pecado mora en mí. Nadie buscará
un médico a menos que alguien le diga está enfermo. Nadie lo va a buscar. Nadie buscará a Jesús a menos que alguien le explique que está perdido. Por eso tú tienes que pedirle a Dios y decirle: Señor, dame la unción de cómo predicar el evangelio a mi familia que está perdida. Cómo hacerles ver que ellos están perdidos y necesitan un Salvador para que vuelvan sus ojos a Él. Mientras una persona no entienda que está perdida, nunca va a mirar a Jesús. Y alguien que ame, ¿sabe por qué les predico de salvación, de arrepentimiento, de nacer de nuevo? Primero, porque he entendido que eso es lo único importante en esta vida. Vinimos aquí de paso, pero realmente lo importante es nacer de nuevo. Lo importante es que usted pueda entender que sin Cristo está perdido, que no hay nada que pueda hacer, que por más buenos que seamos no podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, que podamos reconocerlo. Por eso usted empezará a amar personas que realmente le prediquen la verdad de Cristo. Piensa en algo. Imagínese que usted tuviera un familiar al que usted ama mucho y lo llevara al médico, y el médico le sacara los exámenes y esa persona tuviera cáncer. Pero el médico dijera: no, yo no puedo herir los sentimientos de esta persona. Yo no le puedo decir que tiene cáncer. Yo prefiero dejarlo morir. ¿Usted amaría a ese médico o lo odiaría? Así es el evangelio. El evangelio se trata de decirle a la gente cuán perdidos estamos, pero también presentarle un Salvador, que es Jesucristo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El evangelio se trata de nosotros reflejarnos ahí. El libro de Romanos, si usted quiere, estúdieselo todo. El libro de Romanos habla de nuestra naturaleza. Pablo se encarga de mostrarle a las personas nuestra naturaleza, lo perdidos que estamos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que el yo nos gobierna. Pero luego se encarga de decirles: pero hay salida. Cristo, gracias a Dios por Jesucristo. De eso se trata el evangelio. El evangelio no se trata de desatar una falsa paz en las personas. El evangelio se trata de hablarles que nuestra naturaleza pecadora está en nosotros y solo hay uno que tiene el poder para cambiarnos, para salvarnos y para hacernos nuevas criaturas, que es Cristo Jesús. Mi oración esta mañana para cada uno de los que está aquí y de los que está viendo este servicio es decirles algo. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de pecado, pero hay esperanza. Así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que todo el que la mirara viviría, así también Dios levantó a su Hijo Jesucristo en esa cruz. Él fue levantado para que todo aquel que lo vea, lo mire y crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Por eso Él nos dio una promesa y dijo: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Esa obra del nuevo nacimiento solo lo puede hacer el Señor, porque yo sé que hay vidas
que moralmente todos queremos ser mejores. Todos queremos dejar el pecado, el mundo, las cosas que hacemos mal. Queremos dejarlas. Y eso está bien. Pero solo hay uno que no te cambia ni te mejora los síntomas, sino que va directo a la enfermedad, que es el pecado. Es Cristo Jesús, a través de la obra de su Santo Espíritu. ¿Cómo me gustaría que esta mañana los que están aquí y los que están en su casa puedan decirle: Señor, veo la absoluta y total necesidad de nacer de nuevo. Pero eso es una obra que solo puede venir de lo alto, porque no somos engendrados de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Él es el que viene y trata directamente con el centro de la enfermedad, no con los síntomas, con la enfermedad. Y la enfermedad es que estamos apartados de Dios. La enfermedad es que siempre en nuestra vida está el querer hacer el bien, pero hacemos el mal. Pero Cristo viene y nos da una nueva naturaleza. Eso solo es un milagro. Y Dios lo quiere hacer esta mañana. Así como el Señor le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no verá ni entrará al reino de Dios. Y luego le dice: a ti te estoy diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Dios te dice esta mañana: a ti te digo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos. Si se quiere postrar, lo puede hacer y decirle: Señor, solo tú puedes hacer la obra en mi vida, el milagro del nuevo nacimiento. Solo tú lo puedes hacer. Me es necesario. Tú le dijiste a Nicodemo: te es necesario. O sea, no hay ninguna otra manera en que puedas entrar al reino de Dios ni verlo, sino en naciendo de nuevo. Es una obra que solo lo hace Dios. Solo lo hace la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Pero esta mañana, ¿por qué no hacemos algo humildemente? Todos, yo lo voy a hacer. Dígale: Señor, yo reconozco que estoy enfermo. Mi enfermedad se llama pecado. Necesito un médico. Necesito mirar a alguien que me pueda sanar y liberar. Y tú nos dijiste en tu palabra: miradme a mí y sed salvos. Reconocemos, Señor, que hemos intentado tratar con los síntomas. Decimos: no voy a volver a mentir, no voy a volver a gritar, no voy a volver. Sé que algunos ya hay síntomas que se fueron: el adulterio, la embriaguez, pero hay otros síntomas con los cuales tratamos. No voy a pensar mal, no voy a ver cosas malas. Siempre tratamos con los síntomas. Pero esta mañana te queremos pedir: mete tu mano, Señor, y trata con la enfermedad directamente. El pecado que mora en mí, como dijo Pablo, no son los síntomas. Una persona puede ser moralmente buena, pero estar perdida. Y nuestro deber
es mostrarle a esa vida que está perdida. Nuestro deber no es exaltarle más, no es decirle serás un campeón, serás 10 veces más exitoso que lo que hoy eres. Nuestro deber es mostrarle que está perdida y que necesita un Salvador. Dios, danos la unción. Levante sus manos. Todos quietos, levanten sus manos. Quietos donde están, levanten sus manos y dile: Señor, danos la unción. Danos la unción para predicar el evangelio y mostrarle a esta generación que estamos perdidos y necesitamos volver nuestros ojos a ti, que necesitamos un milagro de nacer de nuevo, que podamos reconocer, Señor, que la serpiente está ahí, que el mundo, el diablo y la carne están ahí, picando, mordiendo, todos los días metiendo en nuestra mente cosas mundanas, malas, horribles, en nuestro corazón. Por eso necesitamos reconocerlo y mirar esa cruz, mirar a Jesús siendo levantado, reconocer que estamos en este mundo caído, volver nuestros ojos a ti y decirte: Señor, necesito un Salvador. No puedo por mí mismo ser salvo. Te necesito. Oh Jesús, estás aquí. Maravilloso Jesús. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Oh Espíritu Santo, la obra que tú viniste a hacer en esta tierra, Jesús dijo, ¿cuál era la obra del Espíritu Santo? Convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace una obra. Escúchame, joven. Escúchame, hombre y mujer que estás ahí. El Espíritu Santo se encarga de hacer una obra en nosotros. Y yo quiero decirle, Él la ha estado haciendo en mi vida y le doy gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo se encarga de convencerme que a menos que fuera por la gracia y la misericordia absoluta de Dios, no sería salvo. No tengo manera de salvarme. Solo por gracia soy salvo. Pero Él se encarga de convencernos de pecado. Mientras alguien no sea convencido de pecado, nunca irá al médico. Jesús, te doy gracias por estar aquí esta mañana, por estar en los hogares. Oh Dios, yo te pido, entra profundamente hoy en cada vida y convéncele, Dios. Convéncenos, Dios. Convéncenos que necesitamos un Salvador. Convéncenos que necesitamos mirarte a ti y ser salvos. Dios, hay una carga en mi corazón, como la había en el apóstol Pablo, como sé que la hay en muchos siervos de Dios. Señor, estar seguros
de que el evangelio que estamos predicando está trayendo salvación. Que no solo está trayendo éxito terrenal, sino que está trayendo salvación. Levante sus manos suavemente. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Su palabra dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Sígalo adorando, no paren de adorar. El que a Él viene. Esta mañana quiero que usted haga algo en su casa. Entra en la presencia del Señor con gratitud. Vaya al altar. Quizás el altar es en este momento para ti esa cama donde estás acostado recibiendo la palabra. Pero Dios le dice: póstrese, levante sus manos y diga: yo reconozco, Señor, me es necesario nacer de nuevo. Dad gloria y honra Y alabanzas al Señor Cristo. Puedo, realmente el Señor me está mostrando un joven que está ahí. Joven, tú estás tratando con los síntomas y no vas a poder. Necesitas reconocer que estás enfermo. Necesitas reconocer que necesitas un médico. Necesitas reconocer que no son los síntomas, sino es la enfermedad como tal, el pecado, el que te apartó de Dios, el que te ha tenido lejos. Con ese es que tienes que tratar. Con los síntomas ya has tratado, has intentado dejar la fornicación. Has intentado dejar la mentira, el orgullo. Son los síntomas. Pero hay alguien que puede tratar directamente con tu problema. Y es Jesús. Si tú le rindes tu vida a Él esta mañana, Él no va a tratar con los síntomas. Él va a tratar directamente con la enfermedad, con el pecado. Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos. Dile: oh, la gloria de tu presencia. Te adoramos, querido Jesús, de tu presencia. Somos tu templo. Hay algo maravilloso que el Espíritu Santo acaba de revelarle a alguien hoy. Esa persona está diciendo: sí, Dios me lo mostró esta mañana. Ha sido revelado. Mi mayor problema no es lo que hago, es lo que soy. Eso es lo que necesita ser cambiado. Mi naturaleza. Por eso hoy dile: Espíritu Santo, levanto mis manos a ti y te digo: ven, haz la obra en mi vida. Haz la obra en mi vida. Ven, Señor. Ven, Señor, fluye Con poder, llena hoy con tu gloria mi corazón.
Señor, te doy gracias. Oro por cada vida. Oh Señor, Dios del cielo, te pido, trae salvación a cada vida. Es más, hay vidas que están enfermas, pero el Señor Jesús siempre dijo, tu fe te ha salvado, y ellos se iban salvos y sanos. Y yo creo que así hay vidas esta mañana en sus casas. Dios lo está haciendo. La sanidad viene ahí con la salvación. Gracias, Señor. Bendigo la iglesia y a cada vida que hoy estaba conectada en este servicio. Pido, guárdales, Dios, que la obra maravillosa que has empezado en sus vidas nunca pare hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.